los Hechos se lo conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad este libro nunca tuvo nombre. Este nombre es un nombre nuevo que se le puso al libro de los Hechos. Y la mejor manera de mostrarlo o de enseñar este libro es como el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque en realidad, cuando yo pensaba eso, digo, en realidad el libro del Espíritu Santo es toda la Biblia, porque toda la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero es una porción donde nosotros podemos ver al Espíritu Santo moverse de una manera como nunca antes se movió, a través de un cuerpo. ¿Se entiende eso? Antes el Espíritu Santo se movía únicamente, venía el Espíritu Santo y descendía sobre reyes, profetas y sacerdotes. Vos tenías que ser una de esas tres personas para que el Espíritu Santo se moviera en tu vida. Y cuando el Señor te desaprobaba, porque vos seguías pecando, porque vos seguías haciendo tu vida, cuando el Espíritu Santo te desaprobaba, el Espíritu Santo se alejaba de ti. Pero ahora el Espíritu Santo se mueve en un cuerpo. Antes también se movía en un cuerpo, reyes, profetas y sacerdotes, y hoy se mueve en un cuerpo que es la iglesia. Si usted pertenece a ese cuerpo, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Algo que es extraordinario porque tiene que cumplir ciertos parámetros para que suceda. El Espíritu Santo se mueve en un cuerpo. Tenías que ser un rey, un profeta o un sacerdote. Bueno, yo no soy nada de eso. ¿Qué soy? Soy el cuerpo de Cristo. Entonces el Espíritu Santo tiene autoridad de entrar a tu vida por pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces lo que vamos a ver acá es cómo el Espíritu Santo da comienzo a la construcción del principio de la iglesia de Jesucristo. Y eso es maravilloso. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo empieza a edificar la iglesia sobre la roca que es ¿quién? Amén, es Jesús. Y vamos a ver también en el libro de los Hechos, vamos a ver los primeros pasos de la iglesia. Vamos a ver cómo la iglesia se empezó a formar. Vamos a ver cómo la iglesia empezó a caminar. Vamos a ver cómo la iglesia empezó a activarse. Y lo más importante de todo, que empezaron a dar sus primeros pasos, que el Señor le dijo, y llevarán el evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Nosotros estamos acá del otro lado, lo último de la tierra, y estamos reunidos por los hechos del Espíritu Santo. Amén. Entonces es maravilloso cómo la palabra de Dios se cumple. Ahora, hay tanto que quiero compartirles, hay tanto que quiero enseñarles, que está bueno que usted se deje enseñar, hermano, porque ¿sabe qué? En el Antiguo Pacto, o como muchas veces lo llaman, Antiguo Testamento, usted sabe que muchas veces Dios habló a través de los profetas de que Jesús iba a venir. Y habló muchísimas veces de que Jesús iba a venir. Y cuando Jesús vino, la gente no sabía que Jesús iba a venir. Pero Jesús había dejado enseñanzas. Y mira más, de cada una vez de que se habló de que Jesús iba a venir, en el Antiguo Testamento o a lo largo de la Biblia se habla 8 veces más de que Jesús va a volver a venir. Mira si el Señor no nos está dejando referencias para que después no nos encontremos como el pueblo de Israel, aprendamos de esa lección que Jesús caminó entre ellos y lo crucificaron. A Dios, al Salvador. Y hoy, hermano, por eso dice la palabra, cuando Cristo venga hallará fe en la tierra. Hermano, hoy pasa lo mismo. La gente no está interesada en Jesús. La gente está interesada en sus bendiciones.
La gente está interesada en sus logros, en sus metas, pero no en Jesús, mi hermano. ¿Y sabes qué? Jesús dijo algo: todo lo que pasa en esta vida es temporal, es pasajero, es insignificante a la eternidad, mi hermano. Y si tú no te preparas para esa eternidad, y es importante estar preparado. Ayer con el pastor Néstor nos enterábamos de una noticia que salió por todos los diarios de 2 hombres platenses que murieron ahogados al ir a pescar. Uno de esos hombres era amigo del pastor Néstor y él me lo presentó a mí porque era un abogado y era mi abogado, en el cual también me ayudaba muchas veces en cosas legales. Y este hombre fue a pescar, hermano, un hombre exitoso, un hombre adinerado, un hombre con metas, un hombre con familia, un hombre con ambiciones, un hombre con planes para este lunes, con trabajo para este lunes. Algo sucedió, su barca o su bote se dio vuelta, se cayeron al agua. Hombres experimentados, hombres expertos en la pesca, en el agua, murieron ahogados. No llegaron a su casa. Y la palabra nos dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de eso esté delante del juicio de Dios. Digo, nadie sabe si mañana vas a estar acá. Eso es importante entender. Ahora la pregunta es: ¿cómo está tu relación con Dios? Tú puedes irte a pescar. Digo, nosotros con el pastor Néstor nos hemos ido a pescar y digo, estamos en la misma. No sabes si al otro día volvés, mi hermano. No sabés si hoy salís y un auto se desvía en la calle y se sube a la vereda y te quita la vida. No lo sabemos. Por eso es importante saber que uno tiene que estar bien con Dios y saber que uno tiene que estar preparado como si Cristo viniera hoy por ti. No decir, bueno, el año que viene me preparo. Dentro de 5 años voy a ponerme a cuentas con Dios. Quizás sea tarde. Y fuimos necios y fuimos negligentes, irresponsables. ¿Y qué le diremos a Dios? Ay, Señor, yo no pensé que la muerte me iba a llegar tan temprano. Yo pensé que me iba a morir a los 80. ¿Y sabes qué, mi hermano? Algo que no funciona en el cielo: las excusas. Porque en el cielo es blanco o negro. O le entregaste tu vida, le creíste al Señor, le obedeciste al Señor, irás al cielo. Si no le creíste al Señor, no le entregaste tu vida, no le obedeces al Señor, no hay excusa que te salve. Por más que le digas, yo conocí a fulano, yo conocí a mengano, yo tenía planes, dame una oportunidad. No existe la excusa, hermano. No se puede volver atrás. La Biblia lo confirma y dice que muchos en ese día, en ese momento, cuando se encuentran delante de Dios, se arrepienten. Dice, toda rodilla se dobla delante de Él. Le dicen, Señor, por favor, perdóname, dame una oportunidad. Lo vimos en el caso del rico y Lázaro. El Señor mismo lo enseñó. Dame una oportunidad. Tengo mis hermanos que ellos todavía no conocen y que no saben de que realmente hay una vida después de la muerte. Y el Señor dice, no hay oportunidad, cielo o infierno. Tú tienes esta vida. Esta vida no es para boliches, fiestas, drogas, sexo, descontrol, rock and roll. Eso no es la vida. Tú estás en esta vida para otra cosa. Tú estás en esta vida para escoger el camino que tú quieras tomar. Y si escogiste ese camino de la fiesta, las drogas, el descontrol, vivir como quieras, el egocentrismo, dice que la paga de todo eso es la muerte eterna. Pero si tú escoges darle tu vida al Señor, dice, aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Amén. Así que usted, hermano, no está perdiendo el tiempo. Usted está en el mejor lugar, está en el lugar correcto, escuchando las palabras correctas, con las personas correctas, haciendo lo correcto, porque usted va a recibir lo correcto, iglesia. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Ahora, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Tenemos Santa Cena. ¿Quién escribió usted? ¿Quién cree quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién habrá sido? ¿El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago? ¿Quién fue el que escribió el libro de los Hechos? El libro de los Hechos no lo escribió ningún apóstol. El libro de los Hechos lo escribió Lucas. Y Lucas era el médico, discípulo, compañero de viaje, amigo personal del apóstol Pablo. Lucas era un médico ateniense de Atenas, y en una oportunidad Pablo estaba predicando ahí y el Espíritu Santo cayó sobre Lucas. Lucas se convierte al Señor, deja todo, abandona la medicina, abandona todo para entregar su vida a Dios. Mire qué importante esto. Hoy pasaron 2000 años y tenemos los escritos de ese hombre, todos sus estudios, todo lo que él hizo para que nosotros tuviéramos la palabra correcta, inspirada por el Espíritu Santo. Lucas fue ese discípulo de Pablo que lo acompañó en todos los momentos, y también Lucas es el que escribe el Evangelio según San Lucas. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, es el mismo Lucas que escribe los Hechos. Es importante entender esto para que usted pueda entender quién es la persona que lo escribe, para darse cuenta. Es importante este estudio sistemático porque te empieza a dar revelación, comprensión de las Escrituras. Es importante para poder entender el contexto, para hacer las cosas correctas, no tomar un versículo, pues yo leí así, listo. No, es importante estudiar bien la Biblia, porque si no pasa después lo que pasa: sextas, herejías, errores, falta de doctrina. Y la Biblia está ¿para qué? Para adoctrinarnos, para enseñarnos, para corregirnos y para obedecerla. Amén. Entonces Lucas es el que escribe también el Evangelio según San Lucas. ¿Y por qué nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque en ningún momento el libro de los Hechos habla de él, habla de Lucas. Y tampoco el Evangelio según San Lucas habla de él. Pero los estudiosos se pueden dar cuenta por ciertas referencias por qué es Lucas, quién es el que escribe, porque él era el que lo escribía. Y segundo, también porque gran parte del Evangelio, del libro de los Hechos, está narrado hacia el lado de Pablo. Más de la mitad de la narración de Hechos está sobre Pablo y poco menos sobre Pedro. ¿Por qué? Porque él tuvo mucha relación con Pedro, mucha más relación con Pablo y poca relación con algunos otros apóstoles. Por eso cuando decimos Hechos de los Apóstoles, en realidad en los Hechos de los Apóstoles no están todos los apóstoles. Está Pedro, que era el apóstol de los judíos, y está Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Se habla un poco de Santiago, del apóstol Santiago, y muchos dicen, pero pastor, en los 12 apóstoles no está Santiago. Y es importante saber por qué, porque en la antigüedad los hombres, como ahora, usaban dos nombres. Saulo no se llamaba Saulo solamente, sino también se llamaba Pablo. ¿Se entiende? Saulo, Pablo de Tarso. Y Santiago, el apóstol Santiago, se llamaba Jacobo. Jacobo Santiago, hijo de Zebedeo. ¿Se entiende? Ahí usted va a empezar a comprender. Por eso, con razón. Y bueno, y acá habla en el libro de los Hechos, creo que capítulo 12, habla de la parte más linda de Santiago, que es la decapitación de Santiago. Cuando el rey Herodes, ¿Herodes qué? ¿Cómo se llamaba? Herodes Agripa. Herodes con gripe. Agripa decapita a Santiago. Y hay pocas referencias de los apóstoles porque Lucas, acuérdese que en ese momento la iglesia se desparrama
por todos lados, los apóstoles van por diferentes lugares y Lucas no tenía tanta relación, pero sí tuvo mucha relación con Pedro, que era importantísimo porque era uno de los fundadores de la iglesia, Santiago, que era un fundador extraordinario de la iglesia, y con Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. Amén. Ahora, en esta narración del libro de los Hechos, nos muestra cómo el Espíritu Santo empieza a operar en la iglesia, y esto nos hace reflexionar y meditar. ¿Para qué? Para darnos cuenta que el libro de los Hechos es un libro narrativo. Diga conmigo, narrativo. Porque narra la historia, los acontecimientos del Espíritu Santo. Esto no significa que yo lo pueda tomar como un dogma fijo y repetirlo, que es lo que mucha gente hace. En el libro de los Hechos dice, y si dice, yo lo puedo hacer. ¿Me entiende que eso está mal? Nosotros tenemos que seguir las doctrinas, no las narraciones. Jesús agarró y escupió, hizo barro y sanó al ciego. Yo veo un ciego, venía acá. Sánate, y no se sana. Pero pará, estoy haciendo lo mismo. Que no significa que yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que obedecer, amén, las doctrinas, no los hechos. Amén. Los hechos son narraciones que me enseñan, que me inspiran. En los hechos hay doctrina, sí, pero es un libro narrativo, amén, que nos muestra a nosotros cómo la iglesia primitiva operaba, cómo Dios quiere que nosotros operemos hoy en día, porque es de la misma forma. La unidad de la iglesia, la guía del Espíritu Santo. Y podemos ver cómo esa iglesia fue construida a través de un cuerpo vivo, de un cuerpo que necesita algo, que es el Espíritu Santo, para funcionar. Una iglesia sin el Espíritu Santo, ¿sabe lo que no tiene? Dirección. ¿Se acuerdan el rey Saúl? ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿Cuántos lo conocen al rey Saúl? Mentiroso, no lo conoce usted si no lo vio nunca. Lo conocemos por la Biblia, amén. Fue el primer rey que el pueblo de Israel tuvo. Ahora, Saúl fue lleno, Saúl y Saulo, usted sabe que es lo mismo, significa lo mismo. Amén. De la tribu de Benjamín era Saúl. ¿Y sabe por qué le pusieron al apóstol Saulo? Porque se le ponía en la antigüedad, porque Saulo pertenece a la tribu de Benjamín. Y a todos los que pertenecían a la tribu le ponían el nombre de sus reyes. Por eso le pusieron Saulo. Y el rey Saúl es lo mismo, es el mismo nombre. Ahora, qué increíble, ¿no? Ahí te va enseñando un montón de cosas. Ahora, fíjate esto. Era esencial que nosotros pudiéramos comprender las escrituras para entender cómo funciona la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo lo que la iglesia no tenía era dirección, lo que le pasaba al rey Saúl. Cuando el rey Saúl recibe el Espíritu Santo, lo que recibe es dirección. Pero cuando Saúl empieza a desobedecer, Saúl empieza a pecar, Dios lo desecha y el Espíritu Santo se va y él pierde ¿qué? Todo, valentía, dirección, llenura del Espíritu. No tenía nada. Eso es lo que pasa hoy en día muchas veces dentro de la iglesia. Cuando no está el Espíritu Santo, no hay dirección. No hay dirección, amén. Porque el Espíritu Santo es fundamental, es el que nos guía a toda verdad. Ahora, ¿es necesario la narración del libro de los Hechos? Sí, porque te va a enseñar algo fundamental. ¿Y qué es lo que te va a enseñar? Te va a enseñar cómo opera el Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo? Ahora digo, recuerde que el Espíritu Santo opera en una persona. Pastor, usted tiene el Espíritu Santo, usted también, porque es de parte del cuerpo de Cristo. Pero aprenda esto, antiguamente reyes, profetas y sacerdotes. Reyes, profetas y sacerdotes, el Espíritu Santo descendía
Cuando éste moría, el Espíritu Santo descendía sobre otro rey o sobre otro profeta que se levantaba nuevo, sea en el caso de Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan? Elías era el profeta mayor, y cuando él es llevado por el carro de fuego al cielo, el Espíritu Santo, Eliseo nunca hizo un milagro. El Espíritu Santo nunca operó en él porque operaba en Elías. Pero cuando se va, el Espíritu Santo viene sobre Eliseo y Eliseo empieza a hacer milagros. Pone el manto en el agua y las aguas se dividen, y así sucesivamente. Ahí nos encontramos como el Espíritu Santo había descendido en él. Amén. Ahora, ¿cuándo fue que vino el Espíritu Santo? Ustedes recuerdan que esa Biblia, esa hoja en blanco en la Biblia, representa que hubo 400 años de silencio de parte de Dios. Porque el pueblo se había desviado, porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. Entonces Dios había cerrado su boca, y 400 años hubo silencio. El Espíritu Santo no operaba. Pero en un momento en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene. Amén. Ahora, ¿en qué momento fue eso que vino el Espíritu Santo? ¿Usted recuerda? ¿En qué momento? En Pentecostés dice. No, antes, es necesario que venga antes. ¿Cuándo fue que vino el Espíritu Santo? No, digo, ¿cuándo vino a la tierra en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue que vino? ¿Cuándo fue? Cuando vino sobre Jesús, que se bautizó. Antes vino. ¿Cuándo fue? Sobre las aguas, dicen algunos. ¿Sabe cuándo vino? Cuando el ángel le dijo a María: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí en ese momento el Espíritu Santo, recuerde, sobre una persona descendió sobre María, y el Espíritu Santo estaba en el vientre con Jesús. ¡Wow! Amén. Ahora, hay un sacerdote llamado Zacarías que tiene un hijo llamado Juan el Bautista, que dice que va a ser profeta, y si es profeta tiene que tener ¿qué? Pero el Espíritu Santo estaba en María en la panza. Pero Zacarías recibe un mensaje del ángel y le dice: y él será lleno del Espíritu Santo desde el vientre, porque apenas nazca él será profeta, porque preparará el camino del Señor. Entonces, fíjate esto, en ese momento en el vientre el Espíritu Santo no podía estar en Jesús y estar en Juan el Bautista. ¿Te explico por qué? Porque no se puede, un cuerpo. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces la divinidad de Dios permite que el Espíritu Santo vaya a Juan el Bautista. Y dice que cuando se encontraron las dos panzas, panza con panza, dice que dentro de Elizabeth, dice que Juan saltó porque fue bautizado con el Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo. Jesús, ¿cómo quedó? Quedó en carne. ¡Wow! Por eso Jesús no pudo hacer nada por 30 años. Era necesario. Jesús dice que él no hacía nada. No se puede. Para hacer algo necesito el Espíritu Santo. Entonces Jesús por 30 años lo único que tuvo que hacer fue esperar. ¿Esperar a quién? A que Juan hiciera, preparara el camino, fuera al desierto, el Espíritu Santo lo instruyera, le diera de comer langosta, le comiera miel. Y toda esa historia, y Juan empezó a bautizar y a preparar. Entonces llegó el momento de que Jesús volviera el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Entonces fue Jesús al bautismo, y cuando se bautizó, en ese momento dice que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Amén. Y Juan se queda sin el Espíritu. ¿Se entiende? Porque tiene que estar una persona. Y va Juan preso, lo llevan preso, y dice a los discípulos: pregúntenle si este era el que había de venir. Ya había perdido ¿qué? La dirección. Ya no tenía dirección del Espíritu Santo. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, en un momento le dice a la iglesia: es necesario que yo muera, resucite, el Espíritu Santo haga todo esto sobre mi vida, pero que me vaya. Porque Jesús se tenía que presentar. Hasta que Él no se presentaba en victoria delante del Padre, Él ahí recibía toda la autoridad del Padre, y Él podía enviar el Espíritu Santo hacia un cuerpo más, que es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Tremendo.
Amén. Qué increíble. Digo, wow, cuántas cosas para aprender. Cuántas cosas. Fascinante. Por eso que la Biblia no tiene error. No hay error. No dice que había 2 hombres llenos del Espíritu Santo. No hay error. No hay error, hermano. Eso es lo extraordinario de la Biblia. ¿Cómo no creer en un Dios que, hermano, en 5.000 años de escritura, 64 libros de la Biblia, más de 44 autores, no hay error? Muchos de ellos ni se conocieron ni sabían, pero el Espíritu Santo era el mismo operando. Uno escribió algo, el otro 2000 años después escribe lo mismo, sin conocerse. Es increíble, amén. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer solamente 5 versículos. Voy a hacer una breve explicación y vamos a continuar ya de lleno, porque era necesario hacer esta introducción la semana que viene. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 1, dice la promesa del Espíritu Santo, el título, si usted tiene ahí. Dice, y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, y oíste de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, esta carta comienza de esta manera y dice, en el primer tratado, significa que hubo antiguamente otra escritura, oh Teófilo. Esta carta es enviada a una persona llamada Teófilo, que se cree que era un discípulo de Lucas, que Lucas estaba discipulando a este hombre y les enviaba las cartas para que aprendiera cuál era el comienzo, el inicio de cómo la iglesia estaba operando. Entonces lo vemos ahí a Teófilo y le dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas 1:1. Y dice así. Dice, puesto, dedicado a Teófilo. La misma carta es dedicada a la misma persona. ¿Se entiende? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Ahora fíjate una cosa, Lucas le dice a este excelentísimo Teófilo, que se cree que era algún general, algún gobernante que estaban discipulando, y le dice, yo quiero que conozcas la verdad, que conozcas cómo fueron los hechos, cómo ocurren las cosas. Entonces le escribe, mira hermano, le escribe el Evangelio según San Lucas y le escribe el libro de los hechos, que después nos quedan como cartas para que nosotros podamos estudiarlas. Digo, qué fascinante es poder darse cuenta y entender que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y fíjate una cosa, en el libro de los Hechos dice, al principio dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nunca le dice las cosas que Jesús hizo, sino que comenzó.
¿Se entiende? Por eso la Biblia no tiene error. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no terminó de hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuándo termina Jesús? Cuando Él venga en su segunda venida. ¿Cuándo termina eso? Dentro de poco. La Biblia lo dice, que dentro de poco todo esto se termina. Amén. Todo esto se termina. Y usted es parte de eso, hermano. Siéntase bendecido, gozoso, alegre, que el mundo se va a terminar y usted es un escogido de Dios. Mira si no tiene que celebrar eso, mi hermano. Mira si usted no tiene que estar levantando las manos con gozo, hermano, tirando las patas al cielo, diciendo, wow, Señor, ¿cómo no estar feliz? Amén. Ahora, desde las cosas, dice la palabra, fíjate que dice, desde las cosas que comenzó a hacer y a enseñar. Es importante entender esto, ¿por qué? Porque son las cosas que el Señor comenzó y que está llevando a cabo con su iglesia el día de hoy. Amén. Eso nos muestra que si el Señor comenzó, el Señor va a finalizar. Y si el Señor finaliza, significa que dentro de poco el Señor va a regresar. Amén. Y fíjate una cosa, versículo 2. Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Esto hablamos de que era necesario que Él se fuera. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y esto es importante que hagamos un parate un segundo acá, porque fíjate que dice en Juan 16:7, ahí nomás Juan está ahí pegado, Juan 16:7, dice la obra del Espíritu Santo. Vamos a aprender mucho del Espíritu, mucho. Así que los que les gusta aprender del Espíritu, vamos a aprender mucho. Y Jesús dijo esto, pero yo os digo que, eso tendría que finalizar el culto. ¿Cuántos te dicen la verdad? Decile al que está a tu lado, ¿cuántos te dicen la verdad? ¿Cuánto gastaste en el súper? 20 pesos y gastó 15 gastó, se quedó con 5. ¿A dónde estabas? No, es que el colectivo se retrasó. Digo, ¿me amas? Sí, ¿sabes lo que te amo? Una cosa de loco. No me mentís, ¿no? No, por favor, ¿qué te voy a mentir? Jesús dice, yo te digo la verdad. Todos los demás mienten. ¿Está de acuerdo? Amén. Así que, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios. Amén. Pastor, ¿pero todo el mundo me miente? No, no todo el mundo te miente, pero el ser humano es mentiroso de por sí, es la naturaleza del pecado. Amén. Entonces confía en Dios. Amén. No, yo en Dios no escucho a Dios, escucho a los hombres. Es el error más grande que puedes haber cometido. Si Jesús te dice que te ama, Él te ama de verdad. Mucha gente te va a decir que te amo, hermano, en la primera de cambio se olvidaron de vos. Amén. Y dice, yo os digo la verdad, os conviene, les conviene que yo me vaya. Le dijo Jesús a los discípulos. Imagínense los discípulos, Señor, por favor no te vayas. No, sí, me tengo que ir, es necesario, les conviene, es lo mejor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador, sea el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. No podía venir. ¿Cómo nos podía repartir el Espíritu Santo el Señor si estaba en Él? Tiene que estar en un cuerpo. Y el Señor dice, ustedes, cabezones, van a ser mi cuerpo. Van a ser la iglesia. Todos los que acepten a Jesús como Señor y Salvador y se entreguen, van a tener el Espíritu Santo. Y dice, y si no me fuera, no vendrá a vosotros. Más si me fuere, vendrá. No. ¿Qué dice? Yo os lo enviaré. ¿Quién lo va a enviar? Él. Cuando Él llega al cielo, se sienta a la diestra del Padre, le va a dar orden al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ve sobre la iglesia. Y dice, y el Espíritu Santo se va a quedar, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. No se va a ir
nunca. Amén. Él va a estar siempre en la iglesia, siempre en el cuerpo, siempre en los cristianos, siempre, siempre. Amén. Porque fue una orden que Jesús le dio. Hasta que yo no regrese, hasta que yo no vaya y se cumpla todo lo que se tenga que cumplir, el Espíritu Santo va a estar contigo. Tócalo al que está a tu lado y dile: el Espíritu Santo está contigo. Amén. Entonces fíjate una cosa, volvemos a Hechos. Me encanta arrancar con Hechos, estoy contento, estoy emocionado. Cuando lleguemos al final, viste que toda escoba nueva barre bien, viste. Cuando viste como Ricky ayer, te amo, sos el sol de mi vida. Dentro de 30 años, te amo. Amén. Entonces dice en el versículo 2, dice que fue recibido arriba después de haberle dado mandamientos. Les dio órdenes a los apóstoles por el Espíritu Santo. Obediencias, cosas. Le dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y esto es importante para ver la iglesia que está hoy en día. Hoy en día cualquiera es apóstol. Hermano, con todo el respeto del mundo, ¿usted conoce a alguien que es apóstol? Le voy a decir algo de corazón: no es apóstol. No es apóstol. ¿Por qué? Porque apostolo, que significa en el griego, que significa enviado. Muchos dicen: pero yo soy enviado también, soy apóstol. ¿Qué apóstol? Te doy un cachetazo, te arranco los dientes. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían una función: recibir órdenes de qué tenía que hacer la iglesia, las bases de la iglesia. Entonces, si hay un apóstol hoy en día, puede recibir órdenes del Espíritu Santo y lo tendríamos que agregar acá a la Biblia. ¿Se entiende? Y en la Biblia no se agrega más nada, el canon ya está cerrado, completo, listo. Es la palabra de Dios sellada, Dios la selló, dice Apocalipsis. Nadie, el que agregue o el que quite, será maldito. ¿Se entiende? Nadie puede agregar. Entonces viene uno y dice: no, yo soy apóstol. Mira, apóstol son los que el Señor escogió. Por eso Pablo dice: yo soy un apóstol abortivo, dice Pablo. El último de los apóstoles. Vieron que cuando Judas se quita la vida, los apóstoles dicen: bueno, es necesario que alguien ocupe el lugar. Y empiezan a elegir, a ver, aquí, digo, ¿era la voluntad de Dios? Porque ellos se apuraron ahí, porque no esperaron. Ellos escogieron al apóstol. Y el apóstol ahí te enseña quién fue el que los coge: Dios. Porque ellos jamás hubiesen elegido a un hombre que estaba persiguiendo la iglesia. Jamás. Porque ellos estaban en contra de Saulo, era el asesino. Y de repente viene un día Saulo y dice: yo soy el apóstol número 12. Hola. Dice: está loco ¿qué te pasa? No, el Señor me encontró en el camino a Damasco, y Él me hizo el último de los apóstoles. El apóstol de los gentiles. Dios ya tenía, hermano, Dios ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero el Señor ya sabía que tenía un sustituto. Pablo, qué extraordinario, amén. Mira la excelencia de Dios. Mira todas esas cosas, cómo no te van a fascinar, a maravillar y decir: wow, cómo no poder darme cuenta de todo esto. Mira, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Fíjate que pruebas, esa es la palabra clave, pruebas indubitables. ¿Sabe lo que significa pruebas indubitables? Pruebas infalibles. Por eso yo le decía al principio, yo nunca cuestioné si Dios alguna vez existió, si alguna vez Dios murió y si alguna vez Dios resucitó. Pero hay mucha gente que sí, y es necesario que se demuestre eso. Porque hay mucha gente que te va a decir: la Biblia no es verdadera. Mucha gente que te va a decir: Dios es un mito, Jesús es un mito.
Nunca existió Jesús. Van a decirte otro, no, Jesús se casó con María Magdalena, tuvo hijos, era un hombre común y corriente, como decía el Código Da Vinci, yo qué sé, estupideces. Ahora, ¿es necesario las pruebas? Sí, son necesarias. Por eso dice que Jesús mostró evidencias infalibles. Nosotros sabemos lo que sabemos acá en la Biblia. Pero usted sabe, hermano, que no es solamente lo que está aquí en la Biblia, que dan prueba de Jesús. Una vez el pastor Néstor me hizo ver una película que se llama El caso de Jesús. Y cuando empecé a armar esto, me acordé de esa película porque es un caso verídico de un hombre llamado Lee Strobel. Lee Strobel fue un periodista que él era un ateo, era un ateo tremendo, es un periodista porque sigue vivo, que era un ateo terrible. Él tenía una fundación en contra de Dios, y un día su esposa, típica la esposa, contraria siempre a los maridos, se convierte a Cristo. Y él le salta la vena, le hierve la sangre, la quiere matar. Imagínate cómo él iba a las reuniones siendo el ateo más importante y su esposa aplaudiendo en una iglesia como cristiana evangélica. Él estaba enloquecido. Entonces, como era un periodista muy reconocido en Estados Unidos y él tenía fuentes y acceso, dice: voy a investigar a tal profundidad que les voy a traer las pruebas a mi esposa de que Dios no existe. Y él empieza a hacer una investigación que se llama ABC. Y yo la estudié. Y me tomé el tiempo porque es extraordinaria. ¿Qué significa ABC? A, que Dios, que Jesús, primeramente lo que tenemos que comprobar es que Jesús existió. Segundo, tenemos que comprobar que Jesús murió. Y tercero, tenemos que comprobar que Jesús resucitó. Se la recomiendo, se llama El caso de Cristo. Mírela, está en YouTube, tanto que está todo el día paviando con Facebook. Mire cosas importantes, amén. Deje de andar mirando Instagram. Si no, voy a volver a orar de vuelta para que se caigan todas las redes sociales de nuevo por 6-7 meses, así se van todas esas tonterías. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque dice Cristo que Él presentó pruebas indubitables, pruebas fehacientes, fuertes de su resurrección. Cuando Jesús resucitó, no solamente Él se presentó a sus discípulos, Jesús se presentó a más de 500 personas de que Él había resucitado. Y esto dan evidencia los libros históricos, no solamente los libros cristianos, los libros romanos, que para ellos era una vergüenza que un cadáver se les haya perdido de la tumba, eso implicaba la muerte. Los libros de historia de ese tiempo, los libros de narración, los escritos, los eruditos y un montón de evidencia que Lee Strobel puede palpar. Y al fin de su recorrido él le dice a la señora: he descubierto que no hay evidencia más clara de que Jesús es real. Y él se convierte en un gran pastor, un gran teólogo, un gran estudiador. Escribió más de 50 libros, un hombre que escribió libros que fueron bestseller. Digo, wow. Y sabe, hermano, que hoy se han comprobado cosas que eran incomprobables. Y algo que enseña la película es sobre la muerte de Jesús. Que muchos dicen, bueno, Él fingió que murió en la cruz, se hizo el muerto, lo bajaron después y apareció ahí como resucitado. Usted imagínese que hace 2000 años, hermano, no existía ni una aspirina. Y cuando el castigo romano con los látigos te flagelaban, hermano, no era lo que nosotros pensamos con mamá pegándote con una vara. El castigo romano, hermano, los látigos romanos tenían 12 trenzas o 12 puntas que le ponían fierros, le ponían piedras, le ponían huesos.
y que cuando te pegaban en la carne, eso se clavaba y te arrancaban la carne hasta quedarte los músculos al descubierto. ¿Y por qué nos damos cuenta de que la Biblia es verdadera? Entonces este médico le empieza a explicar y dice, porque Jesús en esa flagelación perdió muchísima sangre, al punto de que no tenía ni más fuerza para caminar. Por eso cuando Él lleva la cruz, Él se desmaya y no la puede llevar. Y los romanos toman a un hombre llamado Simón de Cirene que le ayuda a llevar la cruz porque Él no podía llevarla, porque Él estaba desgarrado. Dice que era carne viva, carne molida, hermano. Él le habían arrancado parte de los ojos, parte de la cara, le habían puesto coronas de espinas. Imagínense que Jesús estaba pronto a una infección generalizada, que Él prontamente iba a morir. Al llegar a la cruz, la muerte de cruz era la muerte más brutal, más sangrienta, más horrible que una persona podía tener, porque moría ahí agonizando. Jesús ya no tenía más fuerza. Lo clavaron en sus manos, lo clavaron en sus pies, y ahí empieza la verdadera historia. Que una persona, para poder respirar en la cruz, cuando uno está colgado, al ser colgado, los músculos te aprietan el pulmón y no te dejan respirar. Entonces te empezás a asfixiar. Entonces sí o sí, para respirar tenés que empujarte. Por eso que los clavaban medios inclinados con las rodillas hacia afuera, y ellos hacían fuerza arrastrando su espalda en un madero, toda lastimada, para tomar una bocanada de aire y volver a bajar. Y así Jesús empezó a agonizar. Y esa agonía, esa atrofia, hace algo en tu cuerpo. Algo que proféticamente estaba profetizado que iba a ocurrir, que de Jesús iba a salir agua y sangre. Y sabe que para que ocurra eso es necesario toda esa condición, porque cuando vos empezás a tener esa atrofia muscular, tus pulmones se empiezan a llenar por la fuerza que vos haces de agua y sangre. Eso se llama, no recuerdo en este momento el nombre, me lo olvidé, pulmonar, antrobia, o tiene un nombre parecido, que se empieza a llenar de agua y de sangre tus pulmones hasta que empezás a morirte asfixiado. Cuando el agua y los pulmones se llenan, cada vez podés respirar menos hasta que te morís. Cuando se desciende la noche, porque en ese momento que Jesús murió se oscureció la tierra, los soldados romanos empiezan a golpear a los presos para que mueran rápido y les quiebran las rodillas. Pero a Jesús no le pueden quebrar las rodillas porque ven que ya estaba muerto, para que se cumpliera la palabra de que a Jesús no le iban a quebrar ni un solo hueso. ¿Sabe por qué? Porque antiguamente cuando se entregaba el sacrificio de un animal no se le podía quebrar los huesos. Él era el cordero que estaba siendo sacrificado por nosotros. Y esto me emociona realmente, me llena de profundidad, porque es como que estoy sintiendo ese momento, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces el soldado romano tomó la lanza y cuando atraviesa, no rompe ninguna costilla, atraviesa entre las dos costillas y perfora su pulmón. Y al perforar su pulmón empieza a salir agua y sangre que cae sobre su rostro y él se convierte instantáneamente. Hermano, eso no es cuento de hada. Eso lo podemos saber nosotros 2000 años después con la medicina, algo que no existía. Que cuando alguien profetizó que de su costado iba a salir agua y sangre hace 3500 años, ¿cómo podía saber? ¿Cómo podía saber que se necesitaba que todo eso ocurriera justamente para que eso ocurriera en ese momento? Hermano, hay toda evidencia de que Jesús murió, de que Jesús resucitó. Por eso nosotros creemos en Él. Por eso tomamos esta Santa Cena, dándole gracias al Señor lo que Él hizo por nosotros. Y algo que Lee Strobel, cuando termina, y con esto termino, le preguntó, cuando él tiene toda una pared llena de estudios y de investigaciones que le llevó meses, viajó por todos lados, al final él se tira al piso y dice: ¿por qué?
¿Por qué, Jesús, hiciste esto? ¿Por qué? Y hay una sola respuesta: por amor. Solo por amor. No lo merecemos. Por eso a veces cuando la gente: no tengo ganas de ir a la iglesia, tú no sabes lo que estás diciendo. Cuando tú no quieres seguir a Cristo, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú te estás suicidando en vida. Porque ¿sabes qué, hermano? Cuando ves gente que dice: no, pero nosotros venimos del Big Bang, de la evolución de fulano, de mengano, porque el profesor me dijo. Dile a tu profesor Job 38:4, como le dijo Dios a Job: cuando yo creé el universo, ¿dónde estabas vos, Job? Que haces tantas preguntas, que te la crees, que te la sabes. ¿Te la sabes? ¿Qué sabes? Si ni siquiera sabes cómo funciona tu cuerpo. Si yo no le doy orden a tus pulmones que respiren, no respirarías. Mira si no necesitamos de Jesús. Mira si no nos tendríamos que postrar ante su presencia. Por eso dice: toda rodilla se postrará delante de Él, porque cuando los que mueren, habiéndole dadole la espalda, cuando se encuentran cara a cara con Él, porque te vas a encontrar cara a cara con Él, hermano, se tiran al piso y dicen: Señor, ¿qué hice? Desperdicié mi vida, fui un tonto. Como yo muchas veces le digo a mi hijo, porque me dice: Messi es exitoso, Cristiano Ronaldo son famosos. ¿Sabes qué, hermano? En el cielo tu fama no cuenta. En el cielo el único famoso es Jesús. Tu fama, por más que vos seas el más grande, más grosso, seas el súper, cuando llegues al cielo eres uno más. Y si no tienes a Cristo, serás uno menos. Ni uno menos, serás uno menos. Porque no importa la plata, los logros, la belleza que tengas, tu carne se la van a comer tus gusanos. Tu plata la van a desperdiciar tus nietos, tus hijos. Tu esposa que se va a ir con otro cuando te mueras. Y tu nombre en el cielo, si no está anotado en el libro de la vida, no eres nadie. ¿Se entiende? ¿Cómo no darle la gloria a Él, hermano? ¿Cómo no darnos cuenta que somos polvo y que necesitamos a Jesús? Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.